Tal cual les adelantábamos en el día de ayer y como comenzamos hablando hoy, vamos a comenzar con el último tema de álgebra, que es vectores. Si ustedes recordarán, cuando empezamos a cursar este año, nosotros les comentamos que nuestra materia en realidad se compone de dos grandes materias. Una que es la parte de álgebra y otra que es análisis matemático. Uno, porque luego en matemática 2 se ve lo que corresponde al análisis matemático 2. En este tema de álgebra es un tema muy particular que sigue relacionado con lo anterior, porque como ustedes verán ahí ya en la pantalla aparece como primer punto otra vez la palabra matrices, pero es un tema que, a diferencia de lo que veníamos viendo antes, tiene ya una representación gráfica, a diferencia de lo que eran las matrices y los determinantes, tiene un significado geométrico y tiene muchísimas aplicaciones en las materias que ustedes van a ver a lo largo de su carrera. Tal es así que al final de la clase de hoy, o quizás en el comienzo de la clase de mañana, les estaremos mostrando algunas de las aplicaciones en las cuales aparecen estos nuevos elementos, este nuevo concepto que son los vectores. Y hoy vamos a hablar de cosas que están, fíjense, relacionadas con cuestiones que vimos antes, ¿no? Porque vamos a relacionar los vectores con las matrices, vamos a hablar de operaciones entre vectores, como hicimos con matrices, que hicimos igualdad, suma y resta, producto por un escalar, producto escalar de vectores, vamos a ver qué es esto, y luego ya nos vamos a acercar un poquitito más a lo que es la representación gráfica. Ese es el plan que tenemos para la clase de hoy, y como les decía, si llegamos, vamos a ver también un poquito de algunas aplicaciones que aparecen de los vectores. Hay también aplicaciones en química, que tenemos dedicado un apartado para lo que son los enlaces químicos, entonces ustedes verán que lo que hace muy poquito vieron con Vanessa, con Cecilia, sobre enlaces químicos, también lo vamos a relacionar con esta parte en matemática. Y para comenzar, vamos a recordar algo. Vamos a recordar, por ejemplo, que existían matrices que estaban compuestas solamente por una fila y que las conocimos con el nombre de matriz fila. Pero bueno, nosotros también ahora las vamos a renombrar y vamos a decir que una matriz fila la podemos denominar también vector fila. Y por ejemplo, tendremos una matriz de dimensión 1 por 2 que está compuesta por una fila, dos columnas, y esto entonces será nuestra matriz fila de 1 por 2 o nuestro vector fila compuesto por dos elementos. Ya cuando hablamos de matriz fila o de vector fila, quizás no sea necesario hablar de la dimensión como 1 por 2, sino de la cantidad de elementos. De tal manera que si nosotros decimos tenemos una matriz fila compuesta por dos elementos, ya se va a sobreentender que si es matriz fila, tiene una sola fila, y que la cantidad de elementos lo que nos estará indicando es la cantidad de columnas que tenemos. Pero así como tenemos una matriz fila o vector fila de dos elementos, también podemos tener un vector fila de tres elementos, y podemos llegar a tener, obviamente, un vector fila de n elementos. Pero también había otras matrices particulares, no solamente la matriz fila, sino que también la podíamos escribir en forma de columna, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Simplemente recordar que los elementos de nuestras matrices, A1, A2, etc., son lo que vamos a llamar componentes del vector fila. Ahora vamos a pasar a usar otro término. En vez de elementos de la matriz, vamos a hablar de componentes del vector, o componentes del vector fila. Podemos decir simplemente componentes del vector. Y si nuestra matriz fuera una matriz columna, la podríamos llamar vector columna, y en este caso se sobreentiende que tenemos una sola columna, y la cantidad de elementos que tengamos nos va a definir la cantidad de filas de nuestra matriz. Así una matriz de 2 por 1 será una matriz columna que tiene dos elementos. Pero también puede aparecer una matriz columna o vector columna de 3 elementos, o un vector columna de n elementos. Y obviamente que estos elementos, A1, A2, etc., serán los componentes del vector columna. Esta terminología está buena empezar a conocerla, empezar a manejarla,
vamos a cambiar el nombre, vamos a dejar de hablar de matriz fila o matriz columna y vamos a pasar a hablar de vector fila o vector columna, o como verán más adelante, simplemente vector. Y vamos a dejar de hablar de elementos de la matriz para pasar a hablar de componentes del vector. Esos son los primeros términos que cambian cuando empezamos a hablar de vectores. Luego, vamos a ver otro tipo de notación que también es importante para cuando aparezca en la ejercitación, cuando aparezca en algún tema teórico que querramos destacar, que es que cómo indicamos que un vector está compuesto por elementos reales. Así como nosotros les decíamos en su momento que en matemática tenemos que usar símbolos especiales, un lenguaje especial, un lenguaje universal para que todo el mundo lo entienda, lo mismo ocurre entonces en este caso. Nosotros vamos a decir que el vector fila A igual, y lo escribimos como matriz, entre paréntesis, A sub 1, A sub 2, etc., con A sub i que pertenece a los reales. Con este elemento A sub i, lo que estamos queriendo poner es que cada elemento que nosotros tenemos en esta matriz es un número real. Entonces, esta matriz fila, o este vector fila, está compuesto solo por componentes que pertenecen a los números reales. Luego, vamos a indicar, a ver cómo podemos indicar que un vector pertenece a los números reales. Fíjense la diferencia, ¿no? En este de arriba estamos diciendo que los elementos de un vector son todos números reales. Ahora vamos a indicar, a ver cómo indicamos que un vector pertenece a los números reales. Entonces vamos a escribir que el vector A igual a sub 1, a sub 2, hasta aquí es exactamente lo mismo que antes, pertenece a los números reales de n dimensiones. Este n coincide con la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Así nosotros podríamos tener, por ejemplo, que la dimensión fuera 2. Si n fuera 2, los vectores pertenecerían a lo que es nuestro espacio en el plano, al plano cartesiano, R2, que ya lo hemos estudiado cuando vimos la recta. Entonces, podríamos tener un vector de 2 componentes solamente, y vamos a poner un ejemplo como para que ustedes lo puedan comprender mejor. Vamos a suponer que tenemos el vector, que yo ya me voy a adelantar con algo, pero vamos a poner la letra B igual, y que nuestro vector sea menos 1, 2. Menos 1, 2. Eso sería un vector de 2 dimensiones, porque tiene 2 componentes, y entonces este vector pertenecería a lo que es R2, o sea, al plano de 2 dimensiones. Pero también podríamos trabajar con un vector que tuviera 3 dimensiones, como por ejemplo 5, 0, menos 3. Cuando tenemos 3 dimensiones, este vector pertenece a lo que nosotros denominamos R3, o sea, al espacio de 3 dimensiones, y estaremos hablando de vectores en el espacio. Tanto los vectores de 2 dimensiones como los vectores de 3 dimensiones son los que nosotros vamos a poder representar gráficamente, porque como ustedes recordarán, cuando vimos sistemas de ecuaciones también, dijimos que en nuestra vida real y con nuestros conocimientos hasta el momento, no podemos graficar más allá de 3 dimensiones. Entonces, cuando hablemos de representaciones gráficas de un vector, que es lo que vamos a ver también en el día de hoy y en los días consecutivos, vamos a estar hablando de que los vectores los podremos representar solo en el plano de 2 dimensiones o en el espacio de 3 dimensiones. Pero que quede claro que existen vectores de más dimensiones. Este n, que es la cantidad de componentes de nuestro vector, podría ser 4, 5, 6, 15, 81, y tendríamos vectores de diferentes dimensiones, que no nos van a representar gráficamente lo mismo que un vector en R2 o que un vector en R3, pero sí van a tener un significado en algún problema aplicado que nosotros estemos desarrollando. Entonces, como cosas importantes que les tienen que quedar a ustedes de esta diapositiva que están viendo, es cómo indicamos que los elementos de un vector pertenecen a los números reales, la primera parte, y la segunda, cómo indicamos que un vector pertenece a los números reales. Y cuando decimos pertenece a los números reales,
estamos hablando también a qué tipo de números reales. Si estamos hablando en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o en más dimensiones aún. Y continuando con esto de las notaciones, vamos a ver la notación del vector que puede hacerse de 2 maneras diferentes. En forma de matriz, que son los ejemplos que nosotros veníamos viendo recién, como este vector B, menos 1, 2, o este vector C, 5, 0, menos 3, y que podemos escribirlo como vector fila o como vector columna. Hubiese sido indistinto para nosotros, en este caso, escribir que nuestro vector B, en vez de escribirlo como vector fila, menos 1, 2, lo hubiésemos podido escribir como vector columna, menos 1, 2. Y de la misma forma, el vector C lo podríamos haber escrito como un vector columna, 5, 0, menos 3. Y lo que decimos con la notación en forma de matriz es lo mismo que teníamos antes, que A es igual los componentes hasta A sub n y con cada elemento, cada componente que pertenece a los números reales. Pero la otra notación, que es la que todavía no hemos visto nosotros, tiene que ver con la formación de duplas, de tríos, de cuaternas. En realidad decimos de n tuplas ordenadas de números reales. ¿Qué quiere decir n tuplas? Que nosotros vamos a escribir todos los componentes del vector entre paréntesis, pero ahora separados por coma o por punto y coma si estos números fueran decimales, de tal forma de que los elementos no quedan en composición como una matriz, es decir, el elemento de la primera fila, primera columna, el elemento de la primera fila, segunda columna, etc., sino que nos queda la primera componente, la segunda componente, la tercera componente, etc. La notación es similar, simplemente que en vez de ser dispuestos los elementos como matriz, están todos ellos separados por coma o punto y coma. En los ejemplos que nosotros tenemos aquí a la derecha, estaríamos escribiendo que nuestro vector B sería igual a menos 1, punto y coma 2. Y que el vector C sería igual a 5, 0, 3. Este vector B es un vector de 2 dimensiones que tiene 2 componentes y el vector C es un vector de 3 dimensiones que tiene 3 componentes. Yo utilicé indistintamente y a propósito el punto y coma en B, la coma en C. Y recomiendo para ustedes, hasta que estén seguros de lo que están escribiendo, que cuando escriben un vector de 2 componentes, pongan un punto y coma. Porque miren lo que podría pasar si no. Nosotros podríamos hablar de que nuestro vector B es igual a menos 1, y que lo escriban así, ¿no? Coma 2. ¿Qué se podría interpretar acá? ¿Qué les parece a ustedes? Y abro para que puedan decirlo en el micrófono o en el ¿Sería chat. decimal? Decimal. Podríamos estar hablando de un Decimal solo número decimal, ¿está? Si no supiéramos que es un vector, si alguien no nos dice, miren que B es un vector que pertenece a R2. Si a mí me dicen esto, B es un vector que pertenece a R2, y me escriben B igual menos 1,2, yo ya no voy a interpretar de que esto es el número decimal menos 1,2, sino que voy a saber que es un vector cuya primer componente es el menos 1 y segunda componente el 2. Simplemente tendría que tener cuidado que al escribirlo ponga menos 1, y el 2 un poquito separado para saber de que no estoy escribiendo un solo número. O, si los quieren escribir juntos, esto se soluciona poniendo el punto y coma. Este problema lo podemos tener cuando aparece un número o un vector de 2 dimensiones. Ya cuando aparece un vector de 3 dimensiones, va a ser raro interpretar que tengo un número con 2 comas, ¿está? Pero no tengan miedo de usar el punto y coma, porque por ahí los va a ayudar mucho más Profe, cuando los componentes son decimales. Sí, sí, Florencia. ¿por qué puso 3 en vez de menos 3? Porque simplemente me equivoqué, nada más, cuando lo escribí. Ah, Está muy bien, muchas gracias, porque había definido que el vector C, su tercera componente era menos 3, y después cuando lo escribí con comas, olvidé de poner el signo menos. Muy bien, muchas gracias porque sirve para corregir esos errores que a veces cometemos. Bueno,
Entonces, ¿lo anotamos en forma de matriz o lo anotamos en forma de una n tupla? N tupla quiere decir una dupla con 2 elementos, un trío con 3 elementos, o 4 elementos o más elementos. Y estamos indicando después del paréntesis, fíjense lo mismo, ¿no? Que cada elemento pertenece a los números reales. Cada elemento pertenece a los números reales. Y nuevamente aparece acá Profe, el... Sí, sí, Florencia. entonces siempre hay que poner lo de Aldana. que cada elemento pertenece a los números reales, siempre que escribimos un vector. Puede ser que sí, o puede ser que nosotros ya definamos que estamos trabajando directamente con vectores formados por números reales. Entonces eso no va a ser necesario escribirlo. Yo, en el caso de que tengamos que definir o decir, por ejemplo, vamos a trabajar con vectores que pertenecen a los números reales. Listo. Cada vez que escribimos un vector, sabemos que ese vector va a pertenecer a los números reales y no lo vuelvo a escribir. Pero en algunas definiciones es necesario aclarar que las componentes del vector son todos números reales o que nuestro vector pertenece a los números reales. ¿Está? Eso depende del caso, digamos. Estamos viendo cómo hacemos una anotación en general. Y obviamente, volviendo a lo que decíamos antes, pueden aparecer vectores de 2 dimensiones, que son vectores en el plano, de 3 dimensiones, que son vectores en el espacio, o de más dimensiones que no van a tener ninguna representación gráfica. Profe, Sí, Juliana. ¿cómo se leía vuelvo a la diapositiva anterior, A la cuando el otra vector anterior, está con... Claro, me quedó una duda, bueno, disculpadme. no pasa nada, Cuando, yo vuelvo para esa. ¿Aquí? cuando el vector está compuesto por elementos reales y cuando pertenece a los números reales. Bueno, en el primero decimos el vector A, lo escribimos con forma de matriz, y acá decimos con A sub i que pertenece a los números reales. Esto indica que cada elemento, el elemento A sub 1, el elemento A sub 2, el elemento A sub 3, hasta el elemento A sub n, son todos números reales. Acá en este caso estamos hablando de que los elementos que conforman el vector son todos números reales. Entonces, para leer esto decimos, el vector A es igual a la matriz fila compuesta por A sub 1, A sub 2, A sub i, etcétera, A sub n, con A sub i que pertenece a los números reales. O sea, cada numerito, cada elemento de la matriz o componente del vector pertenece a los reales. Ahora, si queremos decir otra cosa, que es que nuestro vector pertenece a los reales de tal dimensión, decimos el vector A igual a la matriz fila, A sub 1, A sub 2, A sub i, etcétera, A sub n, pertenece a los números reales de tal dimensión. O sea, pertenecen a R2, pertenecen a R3, como habíamos dicho antes, o pertenecen a R5 o a R8, depende de la cantidad de elementos que tenga nuestro vector. ¿Se comprende, Juliana? Sí, y el número de n, o Sí. sea, ¿qué, qué es lo que me va a indicar la ¿Cuántos dimensión? El número componentes de tiene n, el claro, vector? pero... ¿Cuántas componentes Ah, tiene el vector? Ahora vamos a ver qué listo. importancia tienen las componentes del vector. Pero te va a decir cuántos elementos tiene. Un vector que sea en R2 va a tener 2 componentes y lo vamos a poder graficar en el plano. Eso lo vamos a ver más adelante. Un vector cuya dimensión sea 3 va a pertenecer a R3, va a tener 3 componentes y lo vamos a poder representar en el espacio. Pero también pueden aparecer vectores con más dimensiones, que no los vamos a poder representar gráficamente, pero siempre la dimensión nos va a indicar la cantidad de componentes que tiene un vector. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Cualquier cosa vuelven a preguntar, no hay problema, estamos viendo un tema nuevo y estamos empezándolo. Seguimos con un poquito más de cómo escribimos a los vectores. Entonces vamos a ver que para nombrar los vectores, nosotros generalmente lo que hacemos es usar letras minúsculas. Y esas letras minúsculas andan alrededor de la U, la B corta, la R, la S, la T. Estas son las letras que normalmente se usan, que comúnmente se usan. Pero también pueden usarse las primeras letras del alfabeto, A, B, C. Pero siempre estaremos hablando de letras minúsculas, no mayúsculas. La mayúscula nos va a quedar reservada solo para las matrices.
En los libros de texto, en algunos libros de texto, sobre todo libros de física, los vectores aparecen con estas mismas letras, pero indicados con negritas. Entonces, cuando ustedes vean una letra minúscula como U, B, R, etc., van a ser indicación de vectores. Nosotros, en realidad, en matemática, no los vamos a escribir con negrita, sino que le vamos a escribir una flechita arriba a estas letras. Entonces, vamos a encontrarnos con esta notación. Una U con una flechita arriba, una B con una flechita arriba, una R con una flechita arriba, que nos va a indicar que es un vector. Pero insisto, en algunos libros de texto, y sobre todo porque escribir la U con la flechita arriba lleva un proceso diferente, un procedimiento diferente, escriben directamente con negritas, y entonces esto debe interpretarse que es un vector. Lo van a ver cuando vean física. Nosotros preferimos siempre escribir la flechita arriba porque esto claramente nos indica que cuando escribimos U con una flechita, o B con una flechita, o R con una flechita, o alguna otra letra con una flechita arriba, estamos hablando sin dudas de un vector. Pero es una aclaración válida para cuando ustedes vean otras cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas características que ustedes tienen que tratar de solos de responderlas, ¿no? A ver qué les parece. Sobre todo teniendo en cuenta que los vectores, como arrancamos en esta clase diciendo, son matrices filas o matrices columnas. Entonces, dados dos vectores U y B, ¿cuándo van a ser iguales estos vectores? Váyanse a pensar qué condiciones tienen que darse para que dos matrices sean iguales. Y ahí van a poder deducir enseguida cuándo dos vectores van a ser iguales. La Y misma cada... Misma cantidad de columnas. de Y los columnas, mismos valores. y Muy van a bien. estar en el mismo plano también. Bueno, eso del plano, yo lo dejaría para más adelante, digamos, porque estamos hablando de vectores en general, de que pueden tener 2 componentes, 5 componentes, 20 componentes. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que destacar acá es que dos vectores son iguales y tienen el mismo orden. Lo mismo que decíamos en matrices, ¿no? Dos matrices son iguales si tienen el mismo orden o si tienen la misma dimensión. Y además, lo otro que dijeron muy bien ustedes, que todos sus elementos sean iguales. O sea, que el primer elemento de U sea igual al primer elemento de B, que el segundo elemento de U sea igual al segundo elemento de B, y así sucesivamente. Como verán, la igualdad de ¿Una matrices... traspuesta? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Que vendría a ser B traspuesta de... No, no es traspuesta traspuesta. No, si Claro, las pues yo dos lo veo son... así porque si son iguales. Ah, no, perdón, está bien, no. Dos matrices son iguales si tienen la misma Sí, dimensión, sí. y si los elementos que están ubicados en la misma posición son iguales. ¿Está, Janina? Sí, De acuerdo. Confundí columna con... No pasa nada. De la misma forma, entonces, que definimos igualdad de matrices, definimos igualdad de vectores. Dos vectores también se pueden sumar o se pueden restar. Y entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿qué condiciones tienen que cumplir dos matrices para que se puedan sumar? El mismo orden. Tienen que tener en la misma dimensión. Tienen que tener la misma dimensión. ¿Alguna otra condición más? Simplemente ¿Tiene que que los... ser cuadrada? No, porque pueden ser rectangulares, chicos, las matrices, no importa, tienen que tener el mismo orden. De hecho, Claro, era para multiplicar eso. claro, tampoco tienen que ser cuadradas para multiplicarse, cuidado. Las matrices rectangulares también se pueden multiplicar. Las matrices cuadradas intervenían cuando nosotros queríamos calcular La columna por determinantes. fila. Bueno, Tiene que ser. bien, eso. pero igual ahora no se pierdan que estamos hablando de suma, ¿no? Simplemente decimos que tienen que tener el mismo orden, pero a su vez si sumamos dos matrices, ¿qué pasa con los elementos de la matriz resultante? ¿Cómo obtengo los elementos de la matriz resultante? Cuando sumo. Sumo el Suma elemento según con la el posición. elemento de la otra matriz que
que está en su misma posición. Exactamente. Entonces, cuando nosotros sumamos dos vectores, vamos a tener un vector que tiene también el mismo orden y los componentes del vector van a ser la suma de los componentes de cada uno de los vectores que nos dieron. O sea, el primer componente del vector resultante va a ser la suma del primer componente de U más el primer componente de B. De la misma manera que sumamos matrices. ¿Y si los restáramos? Si en vez de hablar de la suma También. hablamos de resta. Es lo También mismo, pero porque restando. la suma y resta, la condición es lo mismo, digamos. Se Exacto. suma y se resta a cada elemento de la misma posición. Exacto, perfecto. Tendríamos exactamente lo mismo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un vector de ¿cuántas dimensiones? ¿De qué dimensión? ¿Cuál es la dimensión de U? ¿Cuál es la dimensión de B? 1 por 5. Claro, Oh. simplemente ¿Cinco? tenemos que contar la cantidad de componentes que tenemos. Tenemos 5 componentes, o sea que es un vector de 5 dimensiones. Ese es U, y B es un vector también de 5 dimensiones. Por lo tanto, como son vectores de la misma dimensión, se pueden sumar o se pueden restar. ¿Qué obtengo como resultado cuando sumo U más B? ¿Qué debo obtener por resultado? Cuando sumo dos matrices del mismo orden, ¿qué obtengo por resultado? En general, ¿no? Un vector, Otra matriz del en mismo orden. este caso es de 5 dimensiones, o bueno, ahora se obtiene otro vector de 5 dimensiones. Perfecto, vamos a obtener otro vector de 5 dimensiones. ¿Y cuáles serán sus componentes? ¿Se animan a decírmelas? ¿O a escribirlas? 1, 1, menos 4, menos 4, 1, ¿sí? 3, 3 0. Y 0. Y Perfecto. ¿Cómo hicimos? Simplemente sumamos los componentes que están ubicados en el mismo lugar. El 3 con el menos 2 nos da 1. Lo voy a escribir aquí. El 3, vamos a indicarlo. El 3 con el menos 2 nos da 1. ¿Queda claro lo de la suma? ¿Cómo obtenemos el vector suma? Sí. Bien. Y si restamos el vector U que tiene dimensión 5 con el vector B que tiene dimensión 5, ¿qué podemos encontrar? 0, ¿Sí? O sea, un vector de ¿cuántas dimensiones, vamos a decir? de 5, De 5 dimensiones. Ahora, quiero saber por qué 0 primero. Cuidado. o Porque, sea, 5, ¿no es? digo la respuesta. sí, bueno, pero tenemos 3 y Cinco. menos 2 primero, Porque ¿no? menos por menos más. 5 y Claro, 0, 3 menos 2, ¿no? Para que nos dé 5, efectivamente. Bien, la segunda componente, 0, 0, 0. La tercera, 1, 1, 1. La cuarta, menos 3, menos 3. Y la quinta, 8. efectivamente. 8. Obtenemos el vector 5, 0, 1, menos 3, 8. Muy bien. Ahora otra pregunta. ¿Qué pasa si nosotros, esto yo no lo tengo escrito, por eso lo voy a hacer, lo voy a preguntar, si nosotros hacemos la suma de B más U? Hacemos la suma de B más U. Fíjense que lo sumo en distinto orden, ¿no? Acá hemos hecho U más B. Ahora invierto el orden. Hago B más U. ¿Qué nos va a dar por resultado? Si a cada Otro elemento de vector de B, 5 dimensiones. un vector de 5 dimensiones, bien. ¿Y cuáles serán sus componentes? Los mismos. Los mismos, o sea que podemos decir que B más U es exactamente lo mismo que hacer U más B. O sea que podemos conmutar los sumandos, podemos conmutar los vectores, podemos cambiar el orden en que los sumamos. Jefe, Sí, Karina. ¿no cambian los signos? Cuando haces B más U, Ah, no, yo perdón, entiendo. perfecto, bien, bien.
Sí, Karina, ¿qué vas a decir? Una pregunta para los chicos que es sencilla. Sí. El vector U más ¿cuál otro vector nos daría el vector nulo que le llamamos, es decir, todas las componentes ceros? A ver, estamos buscando un vector tal que sumado al U me dé todas las componentes cero. El Ahí nunca opuesto por sería cierto como el opuesto del vector U. Ah, bien. Y ya lo Por bautizaron y supuesto, todo. ¿no? Ya que lo bautizaron, lo vamos a poner. Ya lo entonces. bautizaron y todo. Sí. El ¿Cómo opuesto dijo? del vector U. El opuesto del vector U, dijeron. O sea, un vector cuyas componentes sean las mismas que U, como en matrices, ¿no? Pero Claro. con todos sus signos cambiados. O sea, el opuesto va a ser -3, 2, -1, 0, -4. Ese va a ser el opuesto de U, que lo llamamos directamente -1, menos U. De tal forma de que cuando nosotros hacemos U más menos U, obtenemos por resultado, lo voy a escribir por aquí arriba, cuando hacemos U más su opuesto, que es menos U, nos da por resultado el vector nulo, que lo escribimos así, ¿no? Un 0 con una flechita arriba. Eso indica vector nulo. No es el número 0, sino que es un vector de tantas componentes como tiene el vector U y su opuesto. En este caso es un vector compuesto por 5 elementos y esos 5 elementos son todos ceros. Lo mismo que pasaba cuando definíamos una matriz nula, de la misma dimensión de las que sumábamos y restábamos, pero con todos sus elementos nulos. Y siguiendo con estas preguntas, ¿qué hubiese pasado si en vez de hacer U menos B, como está aquí, hubiésemos hecho B menos U? No se cumple. Signos. Cambia el signo. Muy bien, o sea que vamos a obtener el mismo resultado que aquí, pero con todos los signos cambiados. O sea que vamos a tener el vector opuesto a ese que habíamos escrito. En vez de 5, 0, 1, menos 3, 8, vamos a tener menos 5, 0, menos 1, más 3 y menos 8. Quiere decir que la suma es conmutativa, pero la resta no es conmutativa. Más aún, cuando se trata de una resta entre dos vectores, obtenemos por resultado los vectores opuestos. Cuando hacemos U menos B, obtenemos un vector, y cuando hacemos B menos U, obtenemos el opuesto de ese vector. Bien, chicos. Fíjense Sergio, que, antes sí. de pasar a la otra diapositiva, Juliano pedía volver a la anterior. Bueno. ¿Quedó alguna duda? Ahí en el chat pidieron volver a la anterior. Dale, simplemente voy a completar esta nada más diciendo lo que vos ya adelantaste, que existe el vector nulo y que hoy lo dije que lo llamábamos de esta manera, ¿no? Con tantas componentes como los vectores que lo originan tienen. O sea, puede ser un vector nulo de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de 5 dimensiones, de 72 dimensiones, etc. A ver, Juliano, por favor, si podés aclararnos dónde tenías... No, era solo para tomar una foto. Ahí. Ah, bien. Acuérdense que esto va a estar subido hoy, chicos, ¿eh? O sea que no lo descargan hoy mismo esto. Pero está bien, no hay problema. Ya está. Gracias. Perfecto. Producto de un vector por un escalar. Nosotros sabemos multiplicar una matriz por un número. ¿Qué pasa cuando multiplicamos una matriz por un número? ¿Qué obtenemos por resultado? Se multiplica el escalar, digamos, Escuchen, por cada escuchen. uno de No los estoy elementos. preguntando, y esto es importante que respondan lo que preguntamos nosotros. No estoy preguntando cómo se hace el producto, sino que estoy preguntando, si a una matriz la multiplico por un número, ¿qué obtengo por resultado? Una matriz de la misma dimensión. Perfecto. Esa es la respuesta. Una matriz de la misma dimensión. Ahora sí seguimos. Y esa matriz de la misma dimensión, ¿cómo son sus elementos? ¿Cómo formamos sus elementos? A los elementos de la matriz original, a cada uno lo multiplicamos por el escalar. Perfecto. Muy bien. Acá aclaramos que al multiplicar este vector o matriz por un escalar, nosotros vamos a estar multiplicando por un escalar que lo vamos a llamar alfa, que va a ser un número real, alfa pertenece a los reales, y además aclaramos que alfa es distinto de 0.
¿Por qué esta aclaración de que alfa es distinto de 0? ¿Qué les parece? Porque si no quedaría un vector nulo. Perfecto, porque si nosotros multiplicamos una matriz cualquiera de cualquier dimensión por un número alfa igual a 0, entonces obtenemos por resultado la matriz nula. Nosotros no queremos obtener como resultado la matriz nula, sino que queremos tener la matriz multiplicada por un número real cualquiera, entonces ese número real tiene que ser distinto de 0 para que la matriz resultante no sea la nula. Muy bien. Entonces, vamos a obtener un vector del mismo orden que U, o de la misma dimensión, y sus componentes, efectivamente, como ustedes dijeron, va a ser los mismos componentes de U multiplicados por el valor alfa. ¿Cómo sería en este caso el resultado de multiplicar el vector U por el número alfa igual a menos 2? ¿Qué obtengo por resultado primero? Después, ¿cuál es el resultado? ¿Puede repetir? Sí, Un sí. vector de 5 dimensiones. Claro, ahí está. ¿Qué De obtengo por dimensión resultado al multiplicar este vector U por el número alfa? Obtengo un vector, como dijeron ustedes, un vector de dimensión 5, o un vector compuesto por 5 componentes, porque el vector original... Nunca, ¿Cómo? disculpa, nunca cambiaría la dimensión, digamos. Yo te devuelvo la pregunta. Si vos multiplicás una matriz por un número, ¿cambia la dimensión de la matriz? No. ¿Listo? El mismo concepto para vectores. Porque no te olvides que estamos partiendo de que un vector es una matriz fila o una matriz columna. Entonces el mismo concepto que usamos para multiplicar una matriz por un número, usamos para multiplicar un vector por un número. Nunca cambia la dimensión. No se van a agregar o quitar componentes porque estemos multiplicando este vector por un número. ¿Se comprende, Florencia? Sí. Bien. ¿Y cuál sería entonces ese vector que vamos a obtener por resultado y de dimensión 5? ¿Cuáles serían sus 5 componentes? Menos 6. ¿Sí? 4, ¿Sí? menos 2, Menos 2. ¿Sí? 0 ¿Sí? y menos 8. Perfecto. Perfecto. Menos 2 por U va a ser igual a esto. Generalmente nosotros le ponemos un nuevo nombre al vector que tenemos. Por ejemplo, decimos que esto es igual al vector V. Y no se olviden de ponerle la flechita, porque lo que estamos diciendo es que cuando a un vector lo multiplicamos por un escalar, obtenemos otro vector distinto que sea del mismo orden que U. Y ahora una pregunta, que creo que se la saqué a Karina. Siempre que multipliquemos alfa por U, ¿vamos a obtener un vector B? Siempre que multipliquemos un vector por un número real, ¿vamos a obtener un vector B? Haciendo referencia a alfa menos 2. A cualquier número real. Fíjense, alfa pertenece a los números reales y que sea distinto de 0. Si lo multiplica por 1, va a seguir siendo el mismo vector. Bueno, me sacaste la otra pregunta. O sea, siempre, la respuesta es, siempre que multipliquemos un vector por un número, vamos a obtener por resultado otro vector. Siempre. Y si alfa es igual a 1, ¿qué sucede? Lo que decía recién Andrés, ¿no? No cambia. O sea, si alfa es igual a 1, el resultado, muy bien, U va a ser igual a B. Perfecto. Pero ¿y qué pasa si alfa es igual a menos 1? ¿Cambiarían los signos? Muy bien, muy bien. Si alfa es igual a menos 1, cuando nosotros hacemos, lo voy a escribir por aquí, ¿no? Bueno, vamos a tener que en realidad que el vector B es igual al opuesto de U. Cambian los signos. Muy bien. Si yo multiplico un vector por un número y ese número es distinto de 0, obtengo otro vector, totalmente distinto al anterior, ¿no? Ahora, si lo multiplico por 1, si ese número es 1,
el vector que obtengo por resultado es el mismo. Y si ese número es menos 1, el que obtengo por resultado es el opuesto. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere agregar algo? Karina, Fabián. Yo que me perdí en todo este pedacito, o sea, de lo que está en verdecito. Lo que está en verde. Bien. Borremos lo que está en verde entonces. Y volvamos. La pregunta que hicimos es, siempre, y la afirmación que hicimos es que siempre que nosotros multipliquemos a un vector por un número real por un vector, vamos a obtener por resultado otro vector. La aclaración que hicimos fue que si alfa es igual a 1, el vector que yo obtengo por resultado b, ¿qué característica va a tener? Imagínate que acá, en vez de menos 2, hubiésemos dicho queremos que alfa sea igual a 1. ¿Qué hubiésemos tenido por resultado? Un vector. Sí, por supuesto. ¿Y cuáles hubiesen sido sus componentes? Iguales a los de U. Iguales a los de U, ¿está? Si el valor por el que multiplicamos el vector es 1, el vector que obtenemos es igual al vector original. ¿Se comprende, Laura? Sí. Bien. Y lo otro que dijimos es, ¿qué hubiese pasado si alfa es igual a menos 1? Lo mismo, pero le cambian los signos. Y entonces, ¿es verdad que el vector resultante que obtenemos sería igual a menos u, al opuesto de u? Sí. Perfecto. Eso es lo que decíamos. ¿Se comprendió? Sí. Bueno. La otra que nos queda es que si alfa fuera igual a 0, que eso no lo aclaramos, si alfa fuera igual a 0, obtendríamos por resultado ¿qué cosa? Y lo voy a escribir aquí con rojo. Si alfa fuera igual a El vector 0, nulo. muy bien. Si alfa fuera igual a 0, entonces b sería igual al vector nulo. Muy bien. Ahora sí, no sé si Karina o Fabián tienen alguna pregunta para hacer o continuamos. Por ahora bien, Sergio. No, porque seguro viene en un ratito. La pregunta mía. Bueno, me imagino por dónde venimos entonces. Sí. Bueno, vamos a plantear un problemita. Simple, sencillo y que ustedes lo puedan resolver. Así se lo planteo como para que no le tengan miedo. Supongan que un fabricante produce 4 artículos. Su demanda está dada por la matriz de demanda, vector de demanda. O sea, hay una demanda de 30 artículos de este tipo, 20 del otro, 40 del otro, 10 del otro. El precio por unidad que recibe el fabricante por los artículos, precio por unidad, cada artículo del primer tipo, viene dado por la matriz de precios, o sea, cada artículo del primer tipo es 20 pesos, cada artículo del segundo 15, cada uno del segundo 18, cada uno del cuarto 40. La pregunta es, ¿cuánto dinero recibirá el fabricante? ¿Pueden ustedes resolver esto? Sí, se hace un producto. ¿Y qué Como producto separando harían, Florencia o Eugenio? ¿Qué producto la harían? demanda por el precio. Bien, ¿me podrían ¿no? indicar cómo harían el producto? Es decir, cada primer componente de la demanda por el primer componente del precio. Me daría el primero. 30 por 20. Es como si fuera una matriz de 1 por 4 por otra de 4 por 1. Una matriz de 1 por 4 que lo multiplicamos por otra matriz de 4 por 1. Muy bien. ¿Y qué nos da por resultado esto? Un valor, o sea, una matriz de 1. O sea, Matriz de 1 por 1. ¿Que va a representar qué cosa? Esa matriz. El total de dinero que va a recibir. El dinero del fabricante. El dinero. Perfecto. Me encanta que se peleen por responder porque la verdad que es lo que nosotros queremos, ¿no? Bien, con esto estamos introduciendo lo que se llama producto escalar o también conocido como producto interno entre vectores. Tenemos que pensar que estas dos matrices son en realidad dos vectores, el vector demanda, fíjense que estaba acá, vector de demanda, y el vector de precios, y que los estamos multiplicando entre sí en forma escalar. A ese producto lo indicamos con un punto,
también conocido este producto escalar como producto interno o como producto punto, porque lo escribimos D por P y ese por lo representamos a través de un punto, no con la cruz de multiplicar, ¿eh? No estamos haciendo esto, miren, vamos a escribirlo por aquí. No estamos haciendo D por P, sino que estamos haciendo D punto P. El por lo indicamos con un punto. De esa manera indicamos lo que es el producto escalar o producto interno. Esta notación con el signo por la guardamos para más adelante porque vamos a ver otro tipo de producto entre vectores y que se escribe con este símbolo. Entonces nosotros los vectores los podemos ver multiplicados de dos maneras diferentes, con la cruz o con el punto. En este caso estamos hablando del producto punto, también llamado producto escalar o producto interno. Y se llama justamente producto escalar porque el resultado, como bien dijeron ustedes cuando analizamos este problema, es un número. Multiplicamos entre sí, fíjense qué cosa loca, ¿no? Multiplicamos entre sí dos vectores y obtenemos por resultado un número. Es uno de los poquitos casos en que esto se da de esta manera. Antes multiplicábamos un número por un vector y obteníamos por resultado un vector. Ahora multiplicamos entre sí dos vectores, pero los multiplicamos de forma escalar, que ya vamos a ver cómo es, y obtenemos por resultado un número. En este caso, para resolver este problema, un problema sencillo, que ya ustedes se dieron cuenta cómo era porque lo relacionaron inmediatamente con matrices, y tenemos como respuesta que si se satisface la demanda, el fabricante recibirá 2.020 pesos. Ahora veamos qué característica tiene esto, ¿no? Simplemente vamos a decir o recordar que una matriz de orden 1, o sea, de un solo elemento, en una fila, una columna, recibe el nombre de escalar o un número. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos matrices. De ahí también sale que el resultado de este producto de dos matrices, una matriz fila por una matriz columna, o sea, de dos vectores entre sí, producto escalar, da por resultado un número. Veamos ahora qué características tienen que cumplir dos vectores para poder multiplicarse entre sí en forma escalar, o para obtener el producto interno. ¿Qué les parece a ustedes? Piénsenlas como matrices. ¿Se puede multiplicar esta matriz por esta segunda matriz? Piénsenla como matrices, no como vectores. No, ¿Por qué no, Aldana? porque la cantidad de columnas, pensándolo como matriz, la cantidad de columnas de la primera no es igual a la cantidad de filas de la segunda. Muy bien, porque si nosotros lo pensamos como matrices, y ahora lo voy a escribir con una letra mayúscula, si yo pensara la matriz U, tiene n filas por una columna, y la matriz B tiene n filas por una columna. Entonces, evidentemente esto no se puede hacer porque, como bien dijo Aldana, el número de columnas de la primera no coincide con el número de filas de la segunda. Pero yo al principio de la clase dije algo. Yo dije que un vector lo podemos representar como una matriz fila o como una matriz columna. ¿Qué deberíamos hacer nosotros acá? ¿Qué les parece a ustedes que podríamos hacer para poder multiplicar estas matrices? Transponer La una. respuesta a la segunda. Perfecto. Si nosotros transponemos la segunda, que es lo que vamos a hacer ahora, si nosotros transponemos la segunda, ahora nuestra matriz B nos queda efectivamente de una forma tal de que la vamos a poder multiplicar por U, porque nuestra nueva matriz al transponerla, al escribir el vector como vector columna, nos queda de 1 por n. Y entonces ahora sí vemos que el número de columnas de U es igual al número de filas de B. Y entonces en ese caso podemos decir que efectivamente podemos multiplicar las matrices. O, mejor dicho, podemos multiplicar los vectores, pensándolo como matrices, transponiendo la segunda. Podemos multiplicar un vector fila por un vector columna. Y recuerden que indistintamente un vector se puede escribir como fila o columna. No estamos alterando nada.
simplemente que lo estamos escribiendo de una manera distinta. Entonces pregunto Profe, yo, sí. ¿el vector U no es de 1 por n? Tipo, una fila por n Ah, yo lo columna. escribí al revés, disculpen, sí, todo al revés escribí. Vamos a corregir esto porque voy a volver para atrás. Muchas gracias. Vamos a volver un poquito para atrás todo esto, para que quede bien simplemente, ¿no? Gracias por la corrección, porque yo iba un poquito rápido. Vamos a corregir esto y esto. Perfecto. Volvemos entonces. El vector U tiene n filas, una fila, perdón, por n columnas. Y el vector B tiene una fila por n columnas. Lo que decíamos entonces es que el número de columnas de U no coincide con el número de columnas de B. Entonces es necesario transponerlas. Al transponerlas, nuestra matriz B ahora nos queda de ¿cuántas filas? N filas por una sola columna. Es decir, que al transponerla, ahora sí, se da la condición de multiplicación, ¿no? Porque tenemos que el número de columnas de U coincide con el número de filas de B. Y el resultado va a ser, el resultado de esto, va a ser una nueva matriz, que podemos llamar T si quieren, o cualquier letra, de 1 por 1. Gracias por la corrección. Entonces, ¿qué condiciones tendrían que tener dos vectores para poder multiplicarse? ¿Qué les parece? Yo podría... Eso, que la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Eso si hablamos como matrices. Pero cuando hablamos de vectores, hablamos solamente de dimensión de vectores, u orden de vectores. ¿Y qué característica deberían Tiene que ser tener? un vector fila y otro un vector columna, y los dos Bueno, tienen que pero tener a la ver, misma un vector, dimensión. chicos, un vector yo lo puedo escribir indistintamente como fila o columna. ¿Misma dimensión? Exactamente. La condición que tiene que tener es que el vector U y el vector B tienen que tener la misma cantidad de componentes, tienen que tener la misma dimensión, el mismo orden. Después yo sí lo puedo pensar como un vector fila o un vector columna para poder multiplicarlo en forma matricial. Entonces la condición importante es esa, de que tengan exactamente el mismo orden. Si yo tengo un vector de 3 componentes, no lo puedo multiplicar por un vector de 2 componentes, ni lo puedo multiplicar por un vector de 5 componentes. Si tengo un vector de 3 componentes, solamente lo voy a poder multiplicar en forma escalar por otro vector que tenga la misma cantidad de componentes. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cómo haría el resultado, expresaría el resultado de esto? Ya sé que va a ser un número. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cómo sería la cuenta que tendríamos que hacer si estos fueran nuestros vectores? ¿Qué les parece? ¿Cómo multiplicarían ustedes esta matriz fila por esta matriz columna? Lo saben. Claro, sí, el primer componente con el primer componente más el segundo componente por el segundo componente más así. Efectivamente. Multiplicaríamos el primer componente de U por el primer componente de B, sumamos el segundo componente de U por el segundo componente de B, y así sucesivamente hasta llegar a los últimos componentes. Ese resultado nos da un número, por eso se llama producto escalar, decíamos. Y ese número es un número real. Es cierto esto, si son vectores que pertenecen a los reales, cada componente de U y cada componente de B son números reales. Entonces, si yo un número real, primera componente de U, lo multiplico por otro número real, primera componente de B, obtengo por resultado un número real. Y aquí también voy a tener un número real, y todo lo que está en este paréntesis van a ser números reales. Y si sumo números reales, obtengo por resultado un número real. Entonces, el producto escalar entre dos vectores
se puede hacer cuando estos dos vectores tienen el mismo orden o la misma dimensión o la misma cantidad de elementos, si se quiere, de componentes, y da por resultado un número real. Veamos un ejemplo y seguro que después viene la pregunta de Fabián, ¿no? Ah, ahí vamos a ver propiedades antes. Vamos a ver un ejemplo si quieren, así no salimos del tema todavía. ¿Me quieren dictar algún vector, Fabián, Karina? Podemos empezar por uno sencillo. Dale. Bueno, que el U sea -2, coma o punto y coma, un medio. Un medio. Sí. Mira, que les dijo sencillo y ya les puse una fracción. Pero ¿no? sencillo porque es de 2. Dale, dale. De R2. Y B corta igual 3, punto y coma, 4. Bien sencillo, para hacerlo mentalmente. Bueno. Vector U por vector B, multiplicado escalarmente. ¿Qué ponemos? ¿Cómo desarrollamos esto? Sergio, ahí capaz que le podríamos decir a los chicos que no es necesario pasarlo a la forma matricial, digamos, ya lo podemos hacer de una, Sí, como sí. está ahí. Ajá. Está bien. En la lo que dice práctica lo Karina. hacemos, claro, lo hacemos en la práctica como está ahí el desarrollado del paréntesis después de la flechita amarilla, chicos, Primera directamente. componente de U por primera componente Claro. de B, y después sumamos la segunda componente de U por la segunda componente de B. Bueno, acá Luca Forciati dice -6 más 2, resultado -4, también Melissa Bueno, vamos a escribir dice que da entonces -4. primera componente de U menos 2 por primera componente de B, que es 3. Sí. Más, este más lo voy a escribir un poquito más grande porque es el más que va de fórmula. Sumamos los productos de las componentes con los signos que nos queden. Segunda componente de U por segunda componente de B. Y ahí sumamos. Entonces, lo que está en rojo, el -2 y el 3, aparecen aquí en este primer término. Lo que está en verde, que es el 1 medio y el 4, aparecen multiplicados en este segundo término. El más, este que aparece aquí, es un más de fórmula. Si después el producto de estas dos componentes me da negativo, tengo que poner los paréntesis correspondientes cuando aparece un número negativo, como hicimos con -2, de tal forma de respetar los signos. Entonces nosotros vamos a ver que -2 por 3 da por resultado -6, y 1 medio por 4 da por resultado 2. Entonces, efectivamente, como dijo su compañero, como dijo Lucas, esto es -6 más 2, o sea que el resultado es -4. Por ahora, simplemente sabemos, nos conformamos por ahora nosotros con saber que el resultado del producto escalar de U por B da -4. Y una aclaración, Sergio, una aclaración a raíz del chat. Sí. Porque sí, ahí se dio cuenta Florencia, pero mira, aprovecho lo que vos anotaste porque no sos la única que cometiste ese pequeño errorcito, pequeño no tan pequeño. Claro, porque a veces ponen -6 punto y coma 2. No sos la única que le pasa, Flor, así que ella ya se dio cuenta igual, lo aclaró. El resultado del producto escalar es un número, entonces no es -6 punto y coma 2 porque esa escritura la reservamos para los vectores. Efectivamente. No sé si todos los demás chicos entienden a dónde queremos llegar. O sea, es -6 más 2, si querés, da lo por escribo resultado acá. -4. O sea, U por B no es igual a -6 punto y coma 2. Claro. Porque esto sería porque un eso vector. es un vector. Claro. U por B. Claro, hay que hacerlo en forma de cuenta. Exactamente. Exacto. Tiene Sí, que sí, ser sí. siempre, siempre, siempre un número real. Siempre un número real, no un vector. Y por ahora no vamos a pretender explicarles ni que ustedes entiendan qué significa que este producto escalar entre dos vectores dé por resultado -4. Por ahora. Dentro de unos días vamos a darle un significado a este producto escalar, tanto al valor como al signo. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Simplemente saber que un producto escalar
da por resultado un número. Fabián, ¿querías hacer una pregunta vos hoy? ¿Llegó el momento o no llegó el momento? No, pasó, pero ahora viene otro momento. Ah, ¿sí? Sí, porque vos hiciste un producto hoy, pero es para dejarla la pregunta, Sí, sí, de dale. acuerdo a tu cronograma. Vos hiciste uno de un problema hoy y dio un número positivo. Y Ah, ahora sí. hiciste otro y dio un número negativo. ¿Puede ser que me dé 0? O sea, la pregunta de Fabián es, ¿puede ser que yo tenga un vector U que lo multiplique por otro vector B y el resultado sea 0? Y voy a aclarar entre paréntesis, un número, no un vector, Ahí está. el número 0. Pero es para pensarla nada más porque, para no ¿Puede ser que adelantar de nada. esto? No, pero adelantamos si querés algo. Usamos No, el vector... Porque ¿sabes qué? Por ahí como los chicos entendieron el tema de que tiene que dar un número, yo así interpretándolo desde afuera, ese número puede ser un 0 y, a ver, no sé si puede. Y Lucas te contesta en el chat que puede ser que dé -2 más 2, por ejemplo. Bien. Entonces, hacemos esta pregunta, si te parece, Fabián, ahí. Tengo el vector 2 menos 3. Yo voy a usar los colores que más me representan. ¿Qué vector sería ahí? Claro. ¿Qué vector Ajá. tendríamos que poner ahí, por ejemplo, para que el resultado de esto sea el número 0? Uy, ya nos respondieron en el chat también, ¿eh? ¿En serio? Hoy están veloces, ¿Qué dijeron? están veloces. ¿Qué dijeron? Por las mismas componentes con signo contrario. Habría que ver cómo las ubicamos las componentes, Flor. Y Ramiro dice, si es componente A por B También menos B por A. cambiando de lugar los signos. Poniendo ajá. un 3 y un 2. Ay, un me 3 gustó. acá Ajá. y un 2 acá. ¿2 Menos positivo? 2. No, sí. ¿O menos 2? Menos 2 tendría que ser. Veamos qué pasa si lo dejamos así primero. Miren, si lo dejamos de esa manera... No, sí, está bien así. ¿Está bien? Porque Sí. tendríamos que hacer 3 por 2, que da por resultado 6, y después sumarle menos 3 por 2, que da por resultado menos 6. Entonces, efectivamente, eso da 0 y le respondemos a Fabián. ¿No? Ahora sí, gracias. O sea que puede dar cualquier número. Sí. Positivo, como vimos hoy, el 2020, negativo, como vimos hoy, menos 4, o puede dar 0 también, efectivamente. Perfecto, ¿sí? bárbaro, muy bien. ¿Y hubiéramos podido poner como coordenadas 0, 0 en B? Karina está preguntando si acá cambiamos estos y ponemos... Y sería como la multiplicación a un vector nulo. Claro. Y nos daría 0, ¿no De- es cierto? De la misma dimensión. Sí. Ese es un caso especial, ¿eh? Es un caso especial. El ejemplo que ustedes propusieron es mejor porque no es el obvio, digamos. Este es el obvio. ¿Y podríamos encontrar uno que no sea 3 y 2? Pero que también nos dé 0. ¿O solamente con 3 y 2 va a dar 0? Por ejemplo, propongo yo, 12. Un 6, ajá, eso te iba a... Si yo pongo 12, ¿podría encontrar otro número acá para que el vector me dé 0? Para que el resultado, perdón, me dé 0. 8. 8, muy bien, exactamente, porque 2 por 12 es 24, y menos 3 por 8 es menos 24, y esta nos va a dar 0. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuántos vectores escritos en rojo como este podemos encontrar para que nos dé este producto escalar igual a 0? Muchísimos. ¿Y cuánto es muchísimo? Vamos a hablar con más propiedad todavía. Infinitos. Vectores. Efectivamente, infinitos. Uno de ellos es el que les indicó Karina hace un ratito, el vector nulo. Pero además del vector nulo, podemos encontrar infinitos vectores. Muy bien. Y Lucas dice, que hoy está con todo Lucas. Lucas dice, si los dos vectores, si los dos del vector rojo, o sea, de las dos componentes, son negativas, digamos, Sí. también da, claro, claro. Efectivamente,
Podríamos haber Y si puesto ustedes menos se 12 y menos 12. acuerdan, claro, si se acuerdan las respuestas que dieron antes, o sea, el vectorcito rojo que dieron al principio, pueden darse una idea de lo que está pasando ahí. Habían puesto El 3 y primero, 2. 3 y 2. Por ejemplo, vos, Lucas, ahora decís menos 12, menos 8, por ejemplo. ¿Qué pasa entre este y este? Claro, dice Lucas. ¿Qué es lo claro? ¿Qué está pasando con toda esa familia de vectores rojos, no? ¿Hay alguna relación entre el vector 3, 2 y el Son vector 2, 8? múltiplos, bien, claro. 4 por el vector 3, 2. Afiladísimos hoy, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y con esto vamos a cerrar porque la verdad que vinieron perfecto. Mañana retomamos a partir de acá. No se olviden que al principio de la clase vamos a hablar sobre el parcial, chicos. ¿Está? Igual lo vamos a recordar en el grupo. Y ahí sí hagan todas las preguntas mañana que quieran hacer, que les vamos a responder todas, todas, todas.